Si todo es un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Gracias, amigas, amigos, muy buenas noches. Dándole las gracias a ustedes por su sintonizarnos o vernos, escucharnos. Gracias a la producción de Radio Numancia, a Frauque, a Jesús y por supuesto a nuestros compañeros que nos hacen el favor de trabajar con nosotros informándonos de qué está pasando por allá lejos, en la otra parte, en el cono sur de América Latina. Contamos, como siempre, con la gran capacidad de nuestros compañeros, tanto de Fernando como de Pedro Gallardo allá en Chile. Quisiera entonces, el tema de hoy es las perspectivas, las luchas, los intereses de América Latina frente a los de Estados Unidos. Como ustedes saben, el día miércoles 20 de enero de este año, John Biden tomó el poder, o asumió, mejor dicho, la presidencia de Estados Unidos, junto con Kamala Harris, que es su vicepresidenta. Podríamos hablar mucho de las personalidades y de las características de cada uno de ellos, pero preferimos que en el desarrollo del programa lo vayamos haciendo. Así que la premisa fundamental es que ¿qué está pasando hoy en Chile, en Bolivia, en México? Se los haremos llegar de manera sintética, lo más a ras de piso posible, con dos grandes cronistas de nuestros tiempos. Ya los he señalado y le doy la palabra a Fernando, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches, muy agradecido y muy contento de estar nuevamente en el programa, Javier, y pues sí, acá desde Bolivia, pasando una situación muy especial porque hoy día, 22 de enero, conmemoramos la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, y este es un hecho histórico que marca una nueva etapa en la vida de nuestro país. Siempre decimos esa frase ya tan trillada de que hay un antes y un después, pero creo que en este caso sí se ajusta a la verdad histórica. A partir del 22 de enero de aquel 2008, pues Bolivia se constituye en Estado plurinacional, deja atrás la vieja república discriminadora y oligárquica que lo había caracterizado durante más de 100 años, y en ese sentido, pues coincide con la presencia en el gobierno nuevamente de el movimiento al socialismo encabezado por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Creo que esto es lo más expresivo de este día para todos nosotros. Y o desde sea que acá, es como... Bolivia, un saludo. Gracias. O sea que es como el Día de la Independencia. Bueno, el Día de la Independencia es un 6 de agosto que se conmemora, digamos, la liberación del yugo español. Recordarán en la historia, Bolivia fue el país que por primera vez dio el grito libertario en América Latina y fue el último en liberarse, ¿no? Y esto ocurrió el año 1825. Entonces, la fecha histórica de la fundación de Bolivia es el 6 de agosto, pero el 22 de enero es la creación del Estado plurinacional y es también un feriado. ¿Esto en qué año fue, Fernando? Oh, caray, creo que se nos fue la señal. Bueno, mientras regresa la señal, quisiera que el compañero Pedro, mientras nos hiciera el favor de comentarnos qué está pasando en estos días, hoy en día, en Chile. Ya estás. Perdón, se te había ido la señal, Fer. Concluye, por favor. Sí, simplemente señalar esto, que es un día muy expresivo para nosotros y pues coincide con el programa y aquí estamos para
indagar un poco cuáles son las perspectivas de nuestro país y de América Latina frente a esta nueva administración estadounidense. No, pues felicidades y qué gusto compartir un día de tanta alegría patriótica con ustedes. Pedro, ¿qué está pasando en Chile hoy en día? Platícanos, ¿cuáles son las luchas que podríamos enmarcar a nivel geopolítico, entre los intereses chilenos y los intereses norteamericanos? Que creo que en el fondo, y lo digo porque detrás del golpe de Estado que le dieron al presidente Salvador Allende allá por 1973, estuvieron los intereses norteamericanos y los intereses de inteligencia norteamericanos. Por eso lo digo, porque como lo he dicho muchas veces, Estados Unidos, y ellos así lo declaran, no tienen amigos, tienen intereses. Así es, justamente. Un gusto de saludarle desde acá de Chile y gracias por la invitación. Y felicitar al compañero Fernando por esa independencia de Bolivia plurinacional, ¿no? Declaración de plurinacional. Mis felicitaciones al pueblo de Bolivia y como chileno y internacionalista también en esta lucha de todos los pueblos de América, aspiro como chileno que algún día nuestra hermana República Plurinacional de Bolivia tenga acceso al mar. Yo siempre en los foros, con los compañeros con los cuales tomamos contacto y nos organizamos, siempre está en nuestro espíritu como revolucionario devolver parte de ese mar a ese pueblo, a un pueblo luchador y ejemplar hoy día en la lucha que ha tenido contra la burguesía y el imperio yanqui. Felizmente ya no solo es Venezuela, también se suma México y Bolivia hoy día, siendo ejemplares para la lucha de los pueblos. Y es un orgullo que sean vecinos de nuestra patria. Eso es. Yo creo que el imperio como tal, en su esencia, es un imperio avasallador, es un imperio brutal, uno de los más sanguinarios que ha conocido la historia de la humanidad, y ya uno de los responsables de todos los golpes que han ocurrido en nuestra América morena. Todos los golpes militares han sido conducidos por el Pentágono, por la CIA y por este imperio, que hoy día está en una franca decadencia, producto de la lucha del mercado mundial, donde los rusos y los chinos están hoy día copando los espacios que antes no tenían que no tenían la posibilidad del imperio de competir con estos grandes, con estos gigantes. A diferencia del imperio yanqui, los chinos respetan la autonomía y la independencia de los pueblos, respetan su soberanía, su cultura. En cambio, el imperio yanqui es un imperio avasallador, impone por la vía de la fuerza y por una violencia solapada en un comienzo, cuando no se someten a sus dictados. Y esto ocurrió acá en Chile también. Las garras del imperio las sufrimos en los periodos del 73 hasta el día de hoy, ¿no? Bolivia también conoció un agente del imperialismo yanqui que gobernó el Goñe, ¿no? El presidente era prácticamente un mozo, un trabajador del imperio yanqui. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día en esa bella hermana República de Colombia, la intromisión descarada del imperio. Ahí se puede notar, digamos, cómo
se empeñan en crear en Colombia una especie de Israel de América, donde quieren crear todo un sistema de un satélite imperialista en el cono sur de América para intervenir a partir de Colombia contra los gobiernos democráticamente elegidos, los gobiernos progresistas de nuestra América. Pedro, quisiera que nos platicaras, perdón, ¿qué está pasando ahora en esta última semana? Porque acá no llegan noticias de Chile, acá llegan noticias oficiales y nosotros queremos ser medios de comunicación alternativos, porque incluso quiero que sepan, compañeros, que la propia izquierda mexicana estuvo ensimismada en sí mismo. Es decir, hablaban de ellos y veían lo exterior como no parte de un proceso. Y América Latina no puede lograr ninguna independencia si no es con la ayuda y solidaridad de los hermanos pueblos de este continente. Por eso es que yo quisiera saber más, un poco ahora cómo está luchando contra esta pandemia, este virus que está matando a muchos compañeros y al pueblo en general, y qué frente le están haciendo. Iba a participar ya con nosotros un compañero, pero por algún asunto de causas de fuerza mayor, no pudo participar, lo hará dentro de 8 días, argentino él, que nos iba a platicar de cómo está la situación por allá también. Pero entonces quisiera pedirle a los dos, tanto al compañero Fernando como a ti, Pedro, que nos platiquen cómo le están haciendo frente a este problema. Ahora que en Bolivia llegó un nuevo gobierno, si cambió esa actitud, porque fíjense que aquí la derecha ha criticado al gobierno actual hasta porque no genera una privatización de la vacuna. Hasta ese grado llega. Y entonces el presidente, lo primero que está haciendo el presidente mexicano es generar, dice que 10,000 brigadas para los pueblos y los lugares más alejados. Platíquennos de eso para que nuestro pueblo acá, los compañeros que nos ven, sepan cómo están allá afrontándose las cosas. Uno, en el caso chileno, con un gobierno completamente neoliberal, al servicio de los intereses de los ricos, y un gobierno que yo espero que esté trabajando, así lo creo, para los intereses del pueblo boliviano, que además nosotros desde aquí estuvimos apoyando de que regresara la democracia. Así que Pedro, por favor. Ya, muy bien, gracias. Mira, actualmente hay un proceso, una vía electoral para elegir concejales, alcaldes y constituyentes para crear la nueva constitución que se supone que va a ser nueva, pero más bien es una cosa muy especulativa por las diversas trabas que tiene. Quisiera un paréntesis señalar que todos los gobiernos desde el año 1990 hasta ahora han sido gobiernos que han estado bajo una dirección de un régimen pinochetista. Ha sido conducido bajo un régimen pinochetista, porque la constitución de 1980 que nos rige hoy día se perfeccionó con todos los gobiernos anteriores, inclusive bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Se perfeccionaron las normas pinochetistas para privatizar, para reprimir al pueblo. Incluso Michelle Bachelet fue una de las presidentas que llevó tropas de carabineros, de policías, para ser preparadas para reprimir al pueblo mapuche, y estas tropas fueron preparadas por agentes del gobierno norteamericano. Acá se le llamaba el Comando Jungla, que fueron los que asesinaron a Camilo Catrillanca, lo acribillaron a balazos. Ese fue una de las... Incluso la Escuela de las Américas, que tiene otro nombre, bajo los dos gobiernos de Michelle Bachelet, ella llevó militares para curso de perfeccionamiento en la Escuela de las Américas, siendo
una de las presidentas cuyo padre fue torturado y asesinado por la dictadura. Entonces hay una desazón, una desesperanza de los jóvenes principalmente, no creen en los partidos políticos. La inmensa mayoría de los jóvenes. Acá en Chile, el Partido Socialista Oficial que ha estado gobernando es un partido narcogobierno, le llaman, porque tienen narcotraficantes, ¿no? Es uno de los partidos que ha estado al servicio de la burguesía, el Partido Socialista Chileno, y que encabeza también la hija de nuestro querido presidente Salvador Allende. Isabel Allende, senadora de la República por 30 años, no ha hablado una palabra en favor del pueblo y de la clase trabajadora. Es una mujer que ha ido a calentar el asiento al servicio de la burguesía. Es más, ella fue uno de los personajes que se prestó para rendirle homenaje a las mujeres cuyos esposos estaban detenidos por actos de terrorismo allá en Venezuela, los líderes de estos ultraderechistas. Ella le rindió honores acá en el Congreso Nacional y habló en favor de liberar a los presos políticos en Venezuela, etc. Y nosotros conocemos la historia de esa como es, ¿no? Pero a esos niveles ha llegado la política de los sectores que se dicen de izquierda hoy día. Entonces, continuamos con los presos políticos de los jóvenes que han sido detenidos con pruebas falsas, cuyas pruebas han sido presentadas en gran parte por la misma policía que ha detenido y que en el día 14 de enero de este año, familiares, amigos de muchos jóvenes que están detenidos ya más de un año, son 5.000 los jóvenes, salieron a protestar en el centro de la capital y unos tipos de la ultraderecha le dispararon, ¿no? Dejando a algunos heridos, y estos personajes fueron liberados al otro día con armamento todo, y fueron liberados, y los jóvenes que están protestando en el centro llevan más de un año detenidos sin solución sus cargos, y la policía protegiendo a esos delincuentes que dispararon contra la multitud. Los policías, en este caso Carabineros, ha protegido a la gente de ultraderecha que sale atacando a veces a los manifestantes. Ellos han salido con armas, con palos, con estos armamentos eléctricos para atacar a los manifestantes. Y son protegidos por la policía, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema descaradamente fascista, ¿no? Los altos mandos, producto de más de 200 personas, que dos quedaron totalmente ciegos, los que mutilaron sus ojos por los disparos, los altos mandos acusan a jueces y a las instituciones que están sufriendo una persecución. No reconocen los delitos que han cometido sus subordinados y que ellos, como mandos superiores, también tienen grandes responsabilidades. No lo reconocen ni han pedido disculpas. Al contrario, protegen a los policías que han cometido esos delitos. Esa es la situación en la que estamos. Ahora, hay organizaciones políticas como el Frente Amplio, que tiene 2 años de existencia, donde se suponía que iba a interpretar los intereses, los grandes anhelos de la juventud, y que ha terminado hoy día embarcada en el mismo barco que han tomado el mismo camino que han tomado los partidos que han gobernado hoy día, totalmente entregados y serviles a los intereses empresariales y a la política neoliberal. Entonces no hay hoy día una organización política de izquierda sólida para conducir estos anhelos del pueblo. El ambiente es tenso. Antes de ayer, el día sábado, hace como 4 días atrás, en una playa
cerca del mar acá, llegaron los policías con militares para tratar de desalojar a los jóvenes que estaban entretenidos ahí en la playa y la gente se les fue, ¿no? De manera muy violenta. Se han ganado el odio del pueblo, los policías y los militares acá en Chile. El ambiente es muy tenso. Las playas están siendo privatizadas y no permiten los dueños de fondo que la gente tenga acceso a las playas. Y ha generado mucho odiosidad. La gente está entendiendo que aquí hay que dar una lucha. Y creo que es muy probable que venga un segundo estallido social muy fuerte. Y esas son señales que está demostrando eso acá en Chile. No se ha resuelto nada. Gracias, Pedro. Fernando, ¿qué nos puedes decir de todo lo que señalé anteriormente? Igual, en el mismo rumbo, en el caso boliviano, por favor. Bueno, yo me centraría en esta cuestión del enfrentamiento a la crisis sanitaria que estamos enfrentando todos nuestros países y en particular acá en Bolivia. Debo decirte, Javier, que ha sido muy lamentable constatar en estos 2 meses el grado de destrucción al que llevó al sistema de salud esta dictadura efímera de un año. Por darte un par de ejemplos, los centros oftalmológicos que fueron provistos por el gobierno y el pueblo cubano de manera gratuita para atención también gratuita en diferentes ciudades de Bolivia, han aparecido completamente desmantelados con todos los equipos en malas condiciones. En algún caso hemos comprobado, por ejemplo, el hurto de una tarjeta madre de un sistema operativo de diagnóstico. Es decir, se dedicaron al saqueo, no solamente a la destrucción, sino al saqueo de todo el equipamiento que se contaba anteriormente gracias a la presencia y la solidaridad del gobierno y el pueblo de Cuba en relación a la cuestión médica. Por otro lado, debo decirte que que hemos perdido también 2 meses lamentables como gobierno. Se posesionó a un ministro que fue duramente cuestionado por las organizaciones populares, puesto que se trataba de un personaje, un profesional que había brindado similares servicios a gobiernos neoliberales y de la derecha. Por lo tanto, mucha gente se preguntaba por qué el presidente Arce había posesionado a este ministro. Bueno, duró 2 meses, ya lo han retirado, ahora tenemos un nuevo ministro que es una persona muy joven, con mucha energía, que está retomando el curso de los acontecimientos y está conformando ya un equipo de trabajo para enfrentar precisamente esta pandemia que ha recrudecido en los últimos días. Se ha podido verificar que hay un incremento lamentable de personas contagiadas y bueno, esto ha provocado que el sistema de salud esté virtualmente colapsado, no se puede encontrar espacio en las unidades de terapia intensiva. Esta es en este momento la situación actual y esta situación tiene que ser enfrentada de una manera radical. Ahora, lo que también hemos visto con mucha desazón es una lentitud por parte del gobierno para enfrentar la pandemia con base en la solidaridad de nuestros pueblos. Ustedes deben estar enterados, Cuba ha producido una cantidad grande de fármacos propios que han sido probadamente eficaces contra el COVID. Ellos tienen uno de los más bajos índices de mortalidad al respecto y han ofrecido también en reiteradas ocasiones una ayuda a Bolivia, siempre han mantenido la solidaridad con nuestro país, pero lamentablemente todavía no se han ejecutado medidas que puedan traducirse en hechos concretos. Finalmente, debo decir que sí se han hecho grandes avances en la parte de diagnóstico, puesto que se ha conseguido todo el material necesario para que estos diagnósticos puedan ser llevados de forma masiva y en forma gratuita, a diferencia de lo que ocurría en el anterior gobierno. Y esto precisamente, esto es lo paradójico, ¿verdad? También ha traído a colación pues que se ha podido detectar una mayor cantidad de casos.
entonces estamos en una situación un poco de emergencia, puesto que, reitero, la capacidad instalada en el país empieza a ser rebasada. Esa es la situación en torno a este tema de la pandemia, Javier. Gracias, Fer. Oye, y tengo otra pregunta de paso. Fíjate que creo que ustedes van a tener elecciones en marzo, si no mal me equivoco. Eh, Platícanos qué se va a elegir. Y he visto muchas protestas de la nominación de algunos candidatos que son acusados de haber incluso colaborado con este régimen de facto que duró un año. Te lo digo por lo siguiente, en México, fíjate que tenemos elecciones este año, en junio, a principios de junio, y el partido que ha logrado consenso es Morena. Sin embargo, que es el partido que llevó al poder al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, en México. Sin embargo, tenemos un problema. Hay muchos chapulines, así les llamamos, a gente que antes era del PRI, del PAN, del PRD, de otros partidos, que su oficio es la mentira llamada política. Y eso no es llamar política. En América Latina se generó una forma de hacer política a base de el engaño, de la mentira, de la simulación. Así que incluso en estos días tenemos a personajes que buscan ser nominados para ocupar un puesto por parte de Morena, pero ¿qué crees? Que son gente que tiene el estilo autoritario, neoliberal, la forma de un burgués completo, llamando dentro de Morena a que se vote por él. Es decir, hay una contradicción en estos grupos y por eso es que Morena tiene una lucha interna. Platícanos de esas broncas si es que las tiene Bolivia. Bien, Javier, efectivamente el 7 de marzo vamos a llevar a cabo las elecciones que hemos denominado subnacionales. ¿Qué es lo que se elige? Se eligen 9 gobernadores. Bolivia está geopolíticamente repartida en 9 departamentos o estados que vendrían a ser en México, pero acá llamamos departamentos. Y además de ello tenemos aproximadamente 340 municipios que van a elegir a sus respectivos alcaldes y concejales. Yeah. Ese es el cuadro que se presenta por delante y efectivamente, como tú has señalado para la cuestión mexicana, pues pareciera calcado lo que ocurre en Bolivia. Hemos tenido que lamentar la infiltración de muchísima gente de derecha que se ha introducido en las listas del movimiento al socialismo, en muchos casos con base en contubernios y la prebenda, ha corrido dinero, en fin, y de esta manera pues hemos tenido que verificar que en las listas del movimiento al socialismo hay personas indeseables. Y esto también ha producido, lamentablemente, el alejamiento de personas muy valiosas. El caso más emblemático creo que es el de una compañera de la ciudad de El Alto, que era la presidenta del Senado durante la época de la dictadura esta pasada, y que tuvo una actitud muy valiente de defensa de la institucionalidad democrática, y que impidió a la dictadura muchos planes macabros que tenían de por medio precisamente con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos. Y ella era la candidata, digamos, natural de esta ciudad, que es una de las ciudades más importantes de Bolivia. Sin embargo, ella, a producto de estas pugnas políticas, ha sido marginada y ella ha optado por presentar su propia candidatura a través de otra fuerza política. Y te cuento un último detallito que te grafica cómo se están dando estas cosas. Ha fallecido un líder histórico indígena en Bolivia, Felipe Quispe, conocido como el Malcu. Malcu quiere decir cóndor en Aymara y es un sinónimo de un líder. Y en el en el velorio de él se han encontrado esta candidata con el vicepresidente David Choquehuanca, y se han fundido en un abrazo. Es decir, hay un reconocimiento de que ella es una lideresa y ella, por su parte, ha reconocido
al liderazgo del vicepresidente David Choquehuanca. En esta situación lamentable es que estamos transitando hacia unas elecciones, también que van a estar signadas por el incremento de casos de contagiados en COVID, lo cual constituye también una suerte de amenaza para una normal realización de las elecciones que tenemos de por medio. Pero en términos generales yo creo que hay una conciencia de la población de que debe trabajarse en un marco unitario, que debe defenderse este proceso, que no se debe caer en la trampa de enguerrillerarse entre unos y otros para poder facilitar la elección de al menos gobernadores y alcaldes que sean afines a la línea de gobierno. Creo que esa es la situación y lamento mucho que no difiera México de esto. Yo pensé que esto solamente se podía dar en Bolivia, pero al parecer es un mal endémico. Javier, tienes cerrado tu micrófono. Fíjate que no, aquí en México tenemos la misma situación. Te voy a poner un ejemplo. La Cámara de Diputados en México tiene 300 escaños para elección por mayoría relativa, es decir, por mayoría de voto directo. 300 distritos en todo el país. Y la burguesía nacional, para darle cuerpo a muchos políticos en cada estado y algunas salpicaduras a la oposición, la burguesía del siglo XX y finales, y la neoliberal pues mexicana, fíjate, generaron 200 diputados de representación proporcional. Es decir, tenemos a 200 holgazanes que sin derecho a ganarse una elección vía directa, entran como diputados. Y bueno, antes, en tiempo de los liberales, deja que te les compraban hasta carros, servicios médicos particulares, es decir, hablaban a nombre del pueblo, pero no tenían. Bueno, no tenían autoridad moral, ni la siguen teniendo en muchos casos. Deja decirte que para esta representación donde en Morena se registraron 3,500 candidatos a diputados por representación proporcional. Es decir, estamos hablando de gente que tiene poca incidencia, poco o nulo trabajo territorial, pero que quiere ser diputado. Y obviamente tú le preguntas a muchos de esos, bueno, algunos de ellos han sido hasta críticos duros del PAN o del PRI contra el gobierno actual, pero como saben que por medio de otro partido no van a llegar a la Cámara de Diputados, se inscribieron a ver si en la tómbola, es decir, por escrutación, les toca llegar a ser diputados. Además, más de 400 diputados, fíjate que los diputados cambiaron la ley mexicana para poderse reelegir, y más de 476 para ser exactos, estaban en la disposición de reelegirse. En muchos estados de la República Mexicana, de los 32 estados, cambiaron la ley interna orgánica para reelegirse como diputados locales. Algunas son verdaderas cebras, es decir, burros que se rayaron, que no saben nada, que no se sabe ni la Constitución mexicana, vaya. Entonces, pues no, te lo tengo que decir. Yo mañana, en un programa que tengo que se llama Otras Voces, invité a panistas, a priistas. Obviamente no se han comunicado, no son capaces de sostener un debate. Uno de Movimiento Ciudadano parece que va a estar, y así, algunos otros compañeros, porque el tema es los partidos políticos frente al proceso electoral mexicano. Y vamos a analizarlo analíticamente. Yo quería que estuvieran, pues, gente de la que en México ya la derecha está en oposición y que se manifiestan a través de todos los medios de comunicación. Por eso creo que los medios de comunicación como el de nosotros, que informamos, que platicamos de la realidad de nuestros países, es importante, porque México, y ya lo he comentado en otras ocasiones, no miraba hacia América Latina,
Nos colonizaron la mente que nuestro modelo debería ser al norte, a los Estados Unidos, aunque nos maltraten. Así que no está solo Bolivia en este proceso. Por eso digo, esos norteamericanos tienen intereses y siempre están aliados de la derecha. Así que Pedro, no sé, tú nos has platicado mucho sobre esto. Yo hace años estoy decepcionado de Isabel Allende, porque yo ya conocía que creo incluso vivía en Los Ángeles, no en Chile. Ahora me informo de que dices tú que tiene, por 30 años es senadora. Qué horror, que una persona que no tiene la calidad moral, digo, viva y muchas veces viva Salvador Allende, pero nada que ver con la hija Isabel Allende. Así es, compañero. Bueno, yo quisiera, los sectores de derecha, en particular la burguesía, que es muy adicta al imperio yanqui, hay algo que los identifica muy claramente a toda la derecha mundial, diría yo, que utiliza métodos muy brutales, utiliza la política para intereses personales. Es una política, la derecha siempre se destaca por ser una derecha mentirosa, cínica, bruta, ladrona, una derecha mafiosa, y tiene acciones brutales contra el pueblo a nivel mundial. La historia lo condena. Claro. Nosotros como revolucionarios, la política la dignificamos. Ese es uno de nuestros méritos. Gracias a los sectores de izquierda revolucionaria, la política la volvemos más decorosa y más decente para los pueblos. Y ahí, cuando hay sectores, cuadros políticos revolucionarios que dignifican la política, entonces el pueblo comienza a renacer de nuevo con esperanza. Y yo creo que Andrés López Obrador, el presidente de Bolivia, el presidente de Venezuela, están dignificando la política, la están dejando en su sitio donde corresponde como ciencia al servicio de la humanidad. Hay una cosa bien interesante que tú planteaste, Javier, en el tema de la reelección. Yo pienso que acá en Chile, en el caso, cuando hay grandes políticos revolucionarios o mujeres políticas revolucionarias, es importante a veces la reelección para que esos personajes mantengan un puesto merecedor. Porque cuando hay una política, por ejemplo, de no reelección, porque acá en Chile el desgaste de los presidentes de la República es tan grande que es imposible que se vuelvan a reelegir. Michelle Bachelet fue 2 veces electa, pero tuvo que esperar un periodo prudente para volverse a reelegir. Ya. La derecha también ha hecho lo mismo. El Sebastián Piñera, segunda vez electo, pero no fue inmediatamente electo, sino que dejó pasar un tiempo. Ahora es imposible que se vuelva a candidatear a Michelle Bachelet, es imposible que se vuelva a candidatear porque el pueblo ya los conoce. En cambio, si Salvador Allende fue un gobernante, un gran hombre, honesto, un estadista, por donde se le mire, si la ley le hubiese prohibido de no ser electo de nuevo, no podría. Entonces, muchas veces la ley es una trampa cuando los políticos que son muy buenos no pueden ser reelectos. Ya. Con su desgaste no va de candidatos siempre. O sea, es una trampa a veces. Por eso digo yo que la política, cuando la dignifican los hombres revolucionarios, ¿por qué no vuelve de nuevo a ser candidato, por ejemplo? ¿Por qué le puede impedir si el pueblo lo desea y lo anhela? Puede que la ley diga, no, usted no puede. Esa es una trampa, pienso yo. Es el pueblo que determina. Bueno, eso.
Claro, mira, pero ahorita te doy la palabra, Fer. Nada más déjame hacer una acotación que me parece importante de lo que señala el compañero Pedro Gallardo desde Chile. Es lo siguiente. Andrés Manuel le hicieron 3 veces fraude, ¿sí? Entonces, incluso le hicieron un juicio político para desaforarlo siendo gobernador. Su equivalente era director de gobierno, gobernador del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces se llamaba o se denominaba Distrito Federal. E incluso va a entrar, y no que hicieron que este año, porque iba a acarrear el voto, porque él dice que ya lo metió en la Constitución mexicana, de que cualquier presidente de la República debe estar sujeto a la aprobación o desafuero del mandato, es decir, cada 3 años se va a ir a votación para que el pueblo vote sí o no quiere que continúe su presidente actual. Y ya lo metió en la Constitución, y no lo querían meter ni los morenistas por una razón, porque piensan que la derecha, que sigue está adueñada de los medios de comunicación, iba a hacer una campaña enorme para decir que todo lo ha hecho mal. No es cierto. Por ejemplo, un ejemplo, México es el primer lugar en estar vacunando de todos los países de América Latina. Y fue acusado la semana que está transcurriendo de que no se le entregaban todas las vacunas porque él hizo la propuesta a la ONU para que se apoyara a todos los pueblos de América Latina. Y por eso había invitado a un compañero de Argentina, que va a estar con nosotros, espero, la próxima semana, porque ya ven que México está fabricando vacunas conjunto con Argentina y una institución norteamericana, y se va a dar. Bueno, yo nada más lo digo como un ejemplo de que la no reelección es parte de una democracia electoral. La democracia no nada más es electoral, es que se has integrado y tomado en cuenta en muchos sentidos. ¿Qué piensas de eso, Fer? Y con eso concluimos nuestro programa. Bueno, sí, nosotros también hemos pasado por una experiencia traumática al respecto. Recordarán ustedes que el presidente Evo Morales perdió un referendo un 21 de febrero, donde propuso reformular la constitución política del Estado para facilitar su reelección indefinida. Y hubo un rechazo casi del 50%, fue muy leve la ventaja de quienes se opusieron a esta posibilidad, y el presidente alegó un derecho constitucional vulnerado, y de esa manera el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, optó por darle la razón y facilitó su candidatura para las elecciones pasadas. Yo creo que en esa situación quien salió perdiendo fue en realidad el liderazgo de Evo Morales, porque fue duramente cuestionado. Y yo creo que la elección de Luis Arce como nuevo candidato del MAS, que era un ministro de Finanzas de Evo Morales, prueba que el pueblo también tiene la madurez suficiente para saber discernir cuáles son sus verdaderos candidatos y cuáles son sus intereses. Yo creo que esa es la experiencia que recogemos en Bolivia. Y terminaría señalando una cuestioncita, Javier. Habíamos iniciado el programa con un señalamiento acerca del futuro de nuestras relaciones con Estados Unidos, ahora que Biden ha tomado el gobierno. Y bueno, debo decir simplemente que nosotros los bolivianos no abrigamos muchas esperanzas de una mejora de esas relaciones, puesto que históricamente hemos caído en cuenta que a golpe de porrazos, que las administraciones norteamericanas en realidad son eso. Yo creo que es un nombre extremadamente apropiado. Son administradores de los intereses de poderosas y poderosas transnacionales, que son las que manejan en definitiva su política y manejan todo el andamiaje de dominación en nuestros países. Por lo tanto, pensamos que al margen de algunas pequeñas contradicciones que son magnificadas por la prensa, no van a haber sustanciales cambios. De hecho, ya esta administración de Biden debe iniciarse con una carga muy pesada que le hereda a Trump, que es la declaratoria de Estado terrorista a Cuba, y eso yo creo que va a ser una de las pautas que va a asignar la relación de Estados Unidos con América Latina. No abrigamos ninguna esperanza, creemos que debemos
continuar con los esfuerzos de unidad entre nuestros pueblos y gobiernos para poder salir adelante como continente. Gracias, Fer. Pedro, por favor, tus palabras de cierre de programa. ¿Cuáles son los intereses que van hermanados de los empresarios o la burguesía chilena con los intereses norteamericanos? Regla general, en lo esencial, el capitalismo tiene como vaca sagrada al imperio yanqui, al imperio norteamericano. Entonces van de la mano los intereses económicos de explotación y de avasallar los pueblos con los grandes empresarios, tanto criollos como internacionales. Es la misma política. El brazo armado a nivel internacional para la derecha y el gran empresariado, su brazo armado es el imperio norteamericano. Bueno, pues amigas y amigos, quiero darles las gracias. Nos quedamos cortos, me hubiera gustado que nuestros exponentes y yo mismo hubiéramos hablado más de los intereses norteamericanos frente a los latinoamericanos, pero el tiempo es insuficiente. Primero teníamos que poner al frente lo que está pasando en los países, preocupante lo que está pasando en Bolivia con las candidaturas. Siempre esta pandemia de por sí baja los niveles de participación y más con estas divisiones, pues desalienta, empobrece el entusiasmo, digamos, en este caso. Amigas, amigos, si les pareció interesante nuestro programa, regálenos un like para que más gente tenga acceso a él y lo vean. No olviden invitar en sus redes para que lo vean. Terminado el programa, se los mandamos para que lo vean en YouTube también y en Facebook. Y por favor, cuídense porque hemos perdido a camaradas semana tras semana. Con dolor, la semana pasada perdí a un compañero maestro que conmigo dio clases. Es historiador, igual que su humilde servidor. Y en esta semana yo he perdido a grandes compañeros de lucha. Hasta siempre, cuídense, contertulios, compañeros Pedro, Fernando, Frauque y Jesús. Mil gracias, hasta siempre. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.